Sé que fue un año de pandemia y que todos nos quedamos encerrados en nuestras casas, pero aún así yo honestamente no tuve mucho tiempo para leer. Y entre otras cosas de la escuela, también este nuevo ritmo de vida, de no tener absolutamente nada organizado y de tener absolutamente todo improvisado, no se ajustaba a mi método de lectura anterior. Antes aprovechaba el transporte público para poder leer, aprovechaba los ratos libres en la escuela, aprovechaba cuando estaba en la biblioteca. Ahora que me quedaba en casa, de repente estaba viendo YouTube y cuando menos me daba cuenta, ya se había pasado el día. Supongo que alguien de ustedes me tiene que entender. Pero, aunque no leí lo habitual, leí un buen lote de libros. 25 para ser exactos. Hey, bienvenidos a Leer Entre Mundos, mi nombre es David y hoy voy a recopilarles los libros que leí en el 2020. Digo los libros que leí en la cuarentena porque mayormente estos libros los leí en la cuarentena, excepto solo 2 que fueron de los primeros 2 meses del 2020. Y sé que la cuarentena sigue aún, pero pues este ya es un diferente año. Repito que no fueron muchos, pero es lo que hay. Este tema lo dividiré en 2 partes, los peores y los mejores. Son 25, como ya dije. Una con la lista más baja que leí, o sea, libros peor calificados del año. Y quiero más o menos hablar de su trama y un poco de mi opinión de cada uno. Y no pretendo hacer un video de 1 hora, así que los títulos están ordenados por calificación. Empezaré por el más bajo y terminaré por el mejor libro de 2020. No lean este libro. Es peor de lo que se imaginan. Y ya sé que se dan una idea más o menos leyendo el título, pero es eso y más allá, y horrible y espantoso. Yo, honestamente, lo terminé de leer, pero sí saltaba partes. No solo partes que me molestaban, sino también partes que me parecían un poco trilladas o ya sonadas. Pero de repente decía unas cosas, pero increíble, que no te lo puedes creer. No tiene ni siquiera sentido que yo hable de este libro aquí. Está aquí porque, pues bueno, es un libro que leí en 2020. Y la utilidad sería decirles que no lo lean, por favor. La obra de Carlos Cuauhtémoc Sánchez fue imprescindible para mi crecimiento como lector, no porque yo quisiera, claro, sino porque mis padres querían que empezara el hábito de la lectura y estos libros, pues, era lo que había en casa. Bueno, en su momento me parecían interesantes, incluso algo morbosos. Con el tiempo sus historias se me fueron borrando de la memoria. De repente tenía lagunas mentales de alguna de las historias, pero en sí no tenía nada conciso. En 2015 leí En Pie de Guerra y no me gustó para nada. Es cuando creí que tal vez tenía que releer a este autor, ya con una edad más pensante o reflexiva y con un ojo más crítico. En 2019 me eché 2 pares de libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y en el 2020 decidí echarme otros 2. Me faltaba Contraveneno. Y las tramas de Carlos Cuauhtémoc Sánchez siempre han sido como una excusa solo para abrir al mensaje positivo o el mensaje o el tema que él quiera hablar, ya sea drogas, ya sea sexo, ya sea un divorcio, etcétera, etcétera. Toda la trama se convertía solo en un pretexto para al final decirte, oye, esto está mal y esto está bien, y este es el consejo que te doy. Entonces no era basura en sí, pero tampoco era algo tan enriquecedor. Y esta vez no es la excepción. ¿Pero por qué me gustó mucho menos que los anteriores? Pues porque no se nota que haya mucha inspiración aquí. En otros libros intentaba hacer un desarrollo de personajes o intentaba que el conflicto tuviera como sinergia con ellos. Esta vez la trama se vuelve cada vez más melodramática, los personajes cada vez más irreales, más exagerados, una hipérbole que al final no puedes soportar de verdad. Se convirtió en un capítulo más de La Rosa de Guadalupe, pero mucho menos morboso y mucho menos interesante. Y ya sé que no soy el target principal para este libro, y si tú estás pasando por un duelo de divorcio, o si estás pasando por algo relacionado con el divorcio, pues quizás sea un libro para ti. No voy a negarlo porque habla del tema, muy claramente habla del tema, pero para otras personas como yo que solo leemos por ocio, que solo leemos por entretenimiento, pues no se puede sacar mucho de eso. Una niña de no sé cuántos años de edad escribe un diario epistolar
por así decirlo. Pues en él escribe cartas a personajes pop de la época millennial, en modo de catarsis por la pérdida de su hermana. Esta es la trama principal de Carta de Amor a los Muertos. La protagonista es quien nos describe su vida después de la muerte de su hermana y todos los secretos y acontecimientos que giran alrededor de su muerte. Algo ya muy cliché, aparte de lo del duelo de una niña y qué curioso cómo lo sobrelleva. Ese y pues en conjunto hacen una historia pues algo clichéada. Más la pobre personalidad de la protagonista hacen de este libro tan aburrido. Y es verdad, a veces se enfoca tanto en la hermana, o a veces se habla tanto de la hermana, que es la hermana quien tiene un desarrollo en la historia. Y no sé si esto fue principalmente la idea de la autora, que de verdad que no lo creo, pero si no lo fue, pues este fue un grave error, porque la hermana se antepone en la protagonista y estamos escuchando la historia de la protagonista, no de la hermana. Entonces, cuando llegan aquí escenas sobre la protagonista, pues nos resultan muy poco interesantes o no nos emocionamos tanto con ella. Quizá es culpa mía la razón por la que odié leer Moby Dick, pues me hice una chaqueta mental pensando que me iba a leer una historia llena de aventura y desarrollo de personajes y enigmas detrás de esta misteriosa bestia blanca. Pero lo que obtuve fue una clase completa de mierda náutica. A eso le sumamos el complicado estilo de hablar de los tripulantes, la debatible progresión de la trama, el hecho de que son muchas páginas de lectura y que al final solo quería que Moby Dick me tragara vivo. Yo soy degustador de vez en cuando de lecturas infantiles, y no porque yo sea un infantil en sí, sino porque se me hacen unas historias muy interesantes. Me da mucho interés saber los orígenes de las caricaturas, de las películas de Disney o cosas de ese tipo. E incluso dentro de esto me he encontrado joyas que jamás voy a olvidar, como Alicia en el País de las Maravillas, como Charlie y la Fábrica de Chocolates, como El Principito. Pero esta vez con el Ratón Pérez fue la excepción, y la verdad es que no debí esperar tanto del Ratón Pérez, que a pesar de ser una leyenda urbana muy popular en el mundo, ya de por sí no se oía tan interesante. Pero bueno, le di una oportunidad pensando que había más allá del ratón que agarra un diente y te lo cambia por una moneda. Pero no, es solo eso, esa es la historia está contada pues hace muchísimos años, entonces si incluso a un niño yo creo que no le puede interesar en estos momentos. El Ratón Pérez ha caducado para estos años. No hay nada de malo en Un Lugar Seguro. De hecho, te lo puedo recomendar a ti si te gustan los romances y si te gustan esas películas de Nicholas Sparks, libros de Nicholas Sparks. Pero lo que pasó conmigo aquí fue que ya había leído muchos libros de Nicholas Sparks antes de este. Y de repente, al estarlo leyendo, me empezaron a llegar ideas de que, oye, no he leído este libro antes. Y sí, ya sé, no exactamente son todos los libros de Nicholas Sparks igual, pero sí tienen el mismo aura. Como que si estuvieran en el mismo universo, pero en el mal sentido. Parece que se repetía una y otra vez las protagonistas y parece que el método de desenlace de Nicholas Sparks tenía muchísima relación con todos los demás. Claro, un desenlace de la mano de Dios, de la mano de la fe y de la mano de cosas espirituales y divinas. Pero repito que si a ti te gustan este tipo de libros y te gustan este tipo de historias, adelante, te va a encantar. Tengo una reseña completa de este libro, la puedes ver en el enlace de la i. No hay mucho que decir en sí, es una historia de dos amigos que pretenden no gustarse y al final todo sale a la luz. Y este conflicto juvenil los lleva a tener problemas con sus sentimientos y etc. Si quieren saber más, vayan a ver mi video. Y este sería el peor libro que he leído de Gabriel García Márquez. Incluso después de leer Memorias de mis putas tristes.
Quizá por ser Gabriel García Márquez ya me entra en la cabeza que tiene que ser algo súper de calidad, porque estamos hablando que en la época de Gabriel García Márquez fue también la época de brillo de mi autor favorito Julio Cortázar. Entonces tengo un cierto estigma de calidad, que espero lo mismo de él como lo que espero de Borges, o lo que espero de Julio Cortázar, o lo que espero de algunos otros también del boom latinoamericano, o no necesariamente. Simplemente de esa calidad que tenía Latinoamérica en la escritura antes. Pero cada vez que leo a Gabriel García Márquez me topo con otra cosa muy diferente. Como que no agarra bien su estilo, no termina de aterrizar sus ideas. Por ejemplo, en las memorias de mis putas tristes se ve como una buena idea de reflexión de la vida de un señor de alta edad que tiene como estos problemas o traumas, etc. Pero no se resuelven absolutamente nada. Lo mismo pasa con El Coronel. Al leerlo está intentando reflexionar sobre lo que estaba pasando, pero de repente me contradecía a mi misma mente porque el estilo de Gabriel García Márquez es un poco extraño. Pero claro que ha sido el mejor de los peores, lo disfruté mucho leer, es muy corto, me ayudó a mi bloqueo lector en ese momento, y entonces se los recomiendo a ustedes también si están pasando por algo así. Si están acostumbrados a leer libros clásicos o libros complicados o libros de mucha reflexión, quieren volver a ello, este libro está muy bien. El problema es que no es excepcional. Gabo aquí me volvió a decepcionar. Y eso es todo por este video. Chequen mi segunda parte donde hablaré de los libros buenos, donde hablaré de los libros que sí les recomiendo. Y ya, espero que salga el siguiente miércoles. Espero que todos estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.